Bueno, buenos días. Muy satisfecho precisamente de poder participar con ustedes y participar, digamos, de este que es un evento que no constituye sino, diría uno, la reunión de una familia que no se conoce. Estas distintas modalidades de pensamiento que vamos a precisamente a observar durante toda la jornada, cada cual y cada uno de estos pensadores está precisamente, digamos, en su compartimento estanco, en su visión disciplinaria muchas veces, en su institución, y precisamente lo que hoy estamos pretendiendo, yo pensaba hacer precisamente una ponencia que también coloco a consideración de todos ustedes sobre la visión monodisciplinaria y cómo la multidisciplinariedad a la que hizo alusión Michel Viviorca, nuestro gran invitado, y siempre, digamos, que siempre será esta la casa suya, Colombia, nos acaba precisamente de esbozar, nos acaba de sugerir. Entonces, y cómo precisamente a través ya de otras lógicas y de la presencia de la física cuántica, por ejemplo, se llega a la transdisciplinaridad. Pero entonces, si existe algún espacio dentro del programa en donde lo podamos desarrollar, o por partecitas en el día de mañana, en las mesas redondas, donde precisamente lo que pretendemos es que estas diferentes formas de denominar este pensamiento precisamente se consoliden, no como abstracciones, sino que se consoliden en la formación de políticas públicas, que este enriquecimiento entre las diferentes disciplinas, que esta zona de frontera donde precisamente una de las casas de investigación transversal más importantes que existe a nivel mundial y que creó Prodel, uno de los grandes precisamente de la interdisciplinariedad, está presidida por este sociólogo que, como ustedes observaron, precisamente en esos 3 puntos que nos planteó, nos dio una idea somera de lo que precisamente van a ser ya, diría uno, ciertas concepciones, ciertas ópticas, como son precisamente la misma del pensamiento complejo o el pensamiento sistémico, el cibernético de segundo orden, la teoría de la información, que hace parte precisamente de ese pensamiento complejo, como el no pensamiento, como el pensamiento integrador. Por ese motivo, yo quería pues darle un agradecimiento muy especial a Michel Viviorca por haber aceptado este desafío y de alguna manera poder precisamente también participar a todos de ese amplio conocimiento y de esa gran trayectoria. Él es una persona que representa realmente lo mejor de la cultura francesa, que nos enseñó a pensar, nos enseña a vivir, nos enseña a comer bien y en el fondo nos enseña a vivir bien. Entonces, para el señor embajador, para Michel, un saludo muy especial, para el director de la Fundación Complexos, el doctor Gustavo López Ospina, para Nelson Vallejo, que hizo posible todo este esfuerzo, para Jorge Reynolds, que siempre nos acompaña, Paolo Lugari, Julio Carrizosa, el exministro Carlos Costa de Medio Ambiente, que nos acompañó en la mañana, Francisco Jaramillo, Raúl Gómez Marín, los profesores que vamos a tener el deleite de escuchar esta tarde. Entonces, por razones, decía, de tiempo, pues yo no voy a exponer por este momento, pero quisiera pues darle un saludo muy especial a Alberto Merlano, quien tiene junta directiva, y precisamente por eso, a continuación, por ese motivo, yo me privo en este momento de participar con mi modesto aporte al evento, pero quiero que de todas maneras pues, recibamos a Alberto con
por supuesto con un aplauso, y que este seminario verdaderamente consolide, constituya para las personas que estamos, digamos, disfrutándolo, de la oportunidad de precisamente aproximarnos a una reforma del pensamiento, que es precisamente lo que va a producir precisamente una reforma política, y una reforma política necesita una reforma del pensamiento. Eso, por supuesto, implica una reforma de la educación, y esa reforma de la educación necesita precisamente una reforma política. Entonces es un bucle permanentemente que se va conectando para precisamente lograr la transformación que necesitamos para llegar a ser ciudadanos planetarios, para poder exaltar la dignidad de las personas, para precisamente pasar por todas esas etapas de ciudadanía. Ya estamos en la ciudadanía en red y precisamente pretendemos crear un gran think tank, un gran laboratorio de observación, de creación, de concepción de políticas públicas que permita precisamente el que estos pensamientos provoquen, inciten, inviten a los diferentes expertos disciplinarios a ese trabajo de articulación disciplinaria, que es un poco lo que hoy, yo creo que por primera vez en el país, logramos tener un evento con la calidad de las personas que desde tantos años atrás precisamente vienen promoviendo de diferentes ópticas la reforma del pensamiento. Entonces, Alberto, bienvenido. Bien, muchas gracias, Marcos, por esta invitación. Me encanté con el pensamiento complejo, pero mi profesión es administrador y mi vida cotidiana es la de un ejecutivo, un administrador de empresas. 12 años en Ecopetrol, manejando asuntos humanos en Ecopetrol, con unos temas bastante complejos: guerrilla, Unión Sindical Obreras, comunidades, etcétera. Y posteriormente en la empresa de acueducto en 2 oportunidades, en 2004, 2005 y ahora desde el 2012 en adelante. Y la ocupación en la práctica la complemento enseñando en la Universidad de los Andes, en la maestría en Administración de Empresas, competencias gerenciales, con énfasis en liderazgo, en manejo de situaciones conflictivas. Y encuentro una gran utilidad en todo este planteamiento del pensamiento complejo, en particular en la toma de decisiones gerenciales, en las tomas de decisiones administrativas y en el manejo de conflictos, en el sentarse en una mesa y tratar de encontrar los puntos que nos integran, que nos unen con aquel con quien estamos negociando. No dejarse enganchar por la contradicción, viéndola en su aspecto negativo, sino mirándola desde su ángulo positivo. Voy a tratar de compartir en una forma muy rápida, hasta donde alcance en los 30 minutos que se nos han asignado, lo que denomino teoría de referentes, que se fundamenta básicamente en la aplicación de la complejidad y de la teoría de sistemas. Empezando por el tema de la principal complejidad, la interioridad nuestra, lo que nosotros somos como individuos, como seres humanos, y nuestra forma de pensar, que determina cómo sentimos y que determina cómo actuamos. Hay una verdad subjetiva, y en el elemento de verdad subjetiva hemos detallado allí 3 componentes para tratar de profundizarlo y llegar a una conclusión. La verdad mía depende de lo que podríamos denominar mi hardware, el tuyo, tu inteligencia, tu tipo de temperamento. Una inteligencia espacial procesa la información distinta a una inteligencia predominantemente abstracta. Una corporal procesa diferente al abstracto y al visual. Todos tenemos de todo un poco,
pero el componente de procesamiento mental de la información es diferente en cada uno de nosotros y nuestra personalidad se complementa nuestra forma de ver el mundo. Para entender a nuestro alcalde Petro hay que entender cómo piensa el alcalde Petro, en qué es fuerte el alcalde Petro, en qué es débil el alcalde Petro y cuál es la personalidad del alcalde Petro. Lo mismo en cualquier situación en donde estamos reunidos con personas y tratamos de llegar a un consenso, a una decisión en temas que competen a ambos. O sea que depende mucho de mi hardware desde el punto de vista intelectual y emocional y depende en consecuencia también de mi parte formativa, la forma en que he estructurado mi forma de pensar y la forma en que percibo y proceso la información que el mundo me suministra. El segundo elemento es la información. Dos personas teóricamente con el mismo hardware, con un software racional emotivo exactamente igual, con información distinta, van a decidir distinto. Y el tercero, que me parece el más pertinente de todos y el más complejo de todos, de la programación. O sea, de los principios o valores con los que evaluamos nuestra información. En este sentido, los principios y valores se configuran como referentes fundamental de mis decisiones. O sea, dos personas exactamente igual en su hardware y software racional emotivo, en la información que disponen, si tienen programaciones distintas, o sea, referentes diferentes, mirarán el mundo de manera distinta y llegarán a decisiones bastante disímiles las unas de las otras. La conclusión contundente es que la racionalidad es sistémica, o sea, que se relaciona con la coherencia entre los componentes del sistema. O sea, que todos nosotros somos coherentes con nosotros mismos. La racionalidad no la estamos viendo en este contexto como si una verdad que es de día o que es de noche, que es blanco, que es negro, es objetivamente válida, sino que el proceso individual siempre es coherente consigo mismo. Y si yo veo un unicornio que me persigue, me puedo morir del susto y correr porque el unicornio me está alcanzando. Y dentro de mi racionalidad hay una verdad que determina mi conducta. Y si yo quiero entender por qué tú corres como loco, gritando que el unicornio te está alcanzando, tengo que tratar de entender tu racionalidad. O sea, tengo que tratar de entender el mundo tal cual como tú lo percibes. Yo lo percibo de alguna manera y tú lo percibes de otra. Y no hay tiempo en la exposición de hoy para trabajar los aspectos de la apertura de nuestro ser a la subjetividad ajena, que se traduce elementalmente en la valoración sin juicio. Porque si trato de ver el mundo desde la percepción mía, si trato de procesarlo como yo lo proceso, con la información que yo tengo y con los referentes, los valores que yo empleo, inevitablemente tendré conflictos. O sea, inevitablemente fallaré en la tarea de crear puentes que me integren con la realidad del otro, que encuentren aquellos puntos en común que tenemos él y yo y que nos permiten coincidir en un elemento clave que nos faculte para tomar decisiones en temas que son de interés conjunto. Todo sistema actúa en forma coherente consigo mismo. Entonces, todo sistema humano actúa en forma coherente consigo mismo. Para mí uno de los ejemplos más impresionantes es Ernesto Guevara, el ícono de la revolución mundial. O sea, el utópico e idealista por excelencia. Desde el referente que justifica esa apreciación del hombre que da la vida por sus ideas, es válido. Pero hay otros referentes de Ernesto Guevara. En este discurso del 14 de diciembre del 64, dice lo siguiente: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. O sea, es coincidente el utópico que da la vida por la causa con la persona que tiene una manera de percibir la realidad, la lucha de clases, la transformación social a través de la revolución violenta y que cree que solamente el odio hirviente puede servir de motor para que una sociedad dominada por un poder
avasallador se rebele contra él. Si yo no entiendo esta lógica, mal haré en sentarme en Cuba con la gente que está representando a la FARC y posiblemente más adelante al ELN. Hay una lógica subjetiva, hay un idealismo que puede coincidir con la bomba al nogal. Si no me pongo en el lugar del otro, si no veo sus referentes, difícilmente construiré puentes de acercamiento. Es claro que para poder yo ver el mundo como lo mira el otro, tendré que hacer un gran trabajo interior, y esa es la gran dificultad, porque en la medida en que yo me abro a ver el mundo como el otro lo ve, mi propio mundo se transforma. Y la resistencia mayor que experimento es a mi propia transformación en el diálogo abierto con el otro, con la otra persona que representa una realidad distinta a la mía porque la vive de manera diferente a como yo la vivo. Si alguien disiente de usted, debe haber algo que origina su desacuerdo que usted no entiende y que sería conveniente entender. Él tiene una perspectiva, un referente, un contexto que usted necesita percibir. Miren, si nosotros tuviésemos esto claro, la mayor parte de nuestros problemas humanos desaparecería. Es la posición que uno adopta frente a alguien que opina diferente a uno que le permite tratar de entender por qué piensa, siente, hace lo que hace, que lo coloca a uno en una posición más de investigador que de juez, que permite que en ese entendimiento, en esa comprensión, mi propia realidad se transforme y, entre comillas, mágicamente podamos empezar a construir una realidad conjunta entre el otro y yo. Yo digo, y no es vanagloria, porque es real, que en toda mi larga experiencia profesional, negociando en forma profesional desde que tenía 42 años de edad hasta la edad actual, no he perdido una sola negociación. Pero cuando se enfoca como ganar o perder, el enfoque no es el adecuado. Hemos podido, con los interlocutores que hemos tenido, construir una realidad nueva. De hecho, no ha habido ni ganador ni perdedor. Ha habido simplemente un desarrollo, una construcción de un acuerdo fundamentado en percepciones de realidad distintas de cada uno de los que hemos interlocutado, que finalmente han coincidido en crear un espacio en donde nuestras verdades se encontraron y que son iguales o superiores a las que teníamos al principio de la confrontación. Esto no es posible si la mente y el corazón no se abren. Esto no es posible si yo no trato de entender el mundo de Chimochenko, no trato de entender el mundo de las FARC y verlo desde la perspectiva de ellos. Y al verlo desde la perspectiva de ellos, mi propia perspectiva se transforma. Y si ellos se abren a la mía, la de ellos también cambia. Y entre los dos somos capaces de construir una percepción conjunta que nos conduzca probablemente, con una gran probabilidad de que sea así, a un acuerdo basado en una realidad co-creada entre las partes que están interviniendo. En ese sentido es que hablamos de una comunicación racional. En ese sentido es que podemos decir que cada vez que emitimos un concepto está implícito un referente. Cada vez que decimos pequeño es en relación con algo más grande, grande en relación con algo más pequeño, feo con relación con algo más bello. Fuera de la relación con el referente el concepto no tiene sentido, no puede ser. Para yo decir, como digo, que Marcos se rodeó de mujeres hermosas que nos dieron la bienvenida esta mañana, tengo que haber tratado con mucha mujer maluca para poder conocer que es una mujer bella. O sea, la belleza emerge de la confrontación, del contraste. No es posible, en consecuencia, tener una percepción de nada, ni utilizar un referente de cualquier clase sin que haya un referente contrario.